Buenas tardes, querido público, compañeras y profesores que hoy me acompañan. Mi nombre es Cassandra Bustillos, próxima a ser licenciada en Cosmetología e Imagen. El día de hoy es un gusto para mí presentarles mi trabajo de investigación titulado Nivel de conciencia sobre el cambio climático y sus efectos negativos en la epidermis en una muestra de jóvenes adultos entre 18 a 30 años en Tijuana, Baja California. La contaminación ambiental, dejando consigo el cambio climático, se ha convertido en un grave problema a través de los años, por lo que la sociedad ha ido tomando mayor conciencia sobre los riesgos actuales. Hoy en día es común escuchar en radio, ver en televisión o leer en Internet sobre el deterioro ambiental en México, lo cual hace generar diversas opiniones al respecto. En los últimos 50 años, el deterioro ambiental le ha acompañado el cambio climático, como la manifestación más amenazante de las condiciones de vida humana en el planeta. El calentamiento global, consecuencia de la acumulación de gases de efecto invernadero por las actividades antropogénicas, está provocando variaciones de temperatura y de precipitaciones pluviales en todas las regiones de la Tierra. Según el Programa Estatal de Acción ante el Cambio Climático de Baja California en México, desde el año 2005 los registros anuales de temperatura han estado por arriba de los 21.4 grados centígrados, cifras por arriba del promedio anual de temperatura registrado en el periodo 1971 a 2011, que alcanzó 20.9 grados centígrados. México se ocupa en el lugar 68 de los 181 países vulnerables al cambio climático. El estado de Baja California es particularmente vulnerable al cambio climático porque además del incremento en la temperatura, se proyecta una disminución de hasta un 15% en la precipitación pluvial anual en los próximos 20 años. El Inventario de Emisiones de Gases de Efecto Invernadero de Baja California encontró que en el año 2005 las actividades en el estado generaron la emisión de 16.1 millones de toneladas de dióxido de carbono. Esto incluye todas las actividades industriales, siendo Tijuana una de las ciudades con más actividad industrial. En esta perspectiva, saber el grado de conocimiento y la percepción que tienen diferentes sectores de la población sobre el cambio climático es fundamental para poder diseñar políticas públicas de adaptación y mitigación que converjan con los saberes, creencias y efectos sentidos de aquellos grupos a nivel local y regional. Esto es un valioso complemento de los saberes científicos en los que se basan generalmente las medidas gubernamentales. Pero, ¿qué tan consciente está el ser humano sobre estos cambios y sus efectos negativos en la salud? La presente investigación plantea conocer el nivel de conocimiento sobre esta problemática y posibles medios de prevención que podrían aplicarse para contrarrestar dichos efectos negativos. El impacto que ha generado el cambio climático a lo largo del tiempo y cómo este mismo problema ha tenido repercusiones directamente sobre la salud de la población ha venido dejando muchas variantes de estudios. Una de ellas, la piel. Existen múltiples afecciones cutáneas, algunas desconocidas, otras por factores internos y por factores meramente externos. En este último, cabe destacar como factor principal el clima. Pareciera que el ser humano no es consciente del grado de contaminación que posee en el mundo que habita y a los agentes patógenos a los que se expone la piel, tales como la radiación solar, partículas mínimas de virus y la contaminación que genera la industria. Estos en conjunto engloban los motivos por los que se impulsaron para realizar la presente investigación, en donde se estudia la percepción y la disponibilidad ante el cambio climático que tiene una muestra de la población, además de demostrar a la población los efectos nocivos de la polución ambiental, así como el factor climático como agente que influye en el padecimiento de diferentes condiciones en la piel del ser humano. Es por ello que el principal objetivo es estimar el nivel de conciencia en una muestra de jóvenes adultos entre 18 a 30 años en Tijuana, Baja California, sobre el cambio climático y su impacto en la primera capa de la piel, logrando el mismo con otros más específicos. Compilar evidencia científica sobre el impacto del cambio climático y sus efectos negativos en la salud humana a través del material teórico, ilustrar la percepción en una muestra de jóvenes adultos entre 18 a 30 años en Tijuana, Baja California, sobre el impacto del cambio climático en la piel y descubrir el conocimiento de una muestra aleatoria estratificada de Tijuana sobre las medidas de prevención cutánea que se ponen en práctica ante el cambio climático.
Dentro del presente material teórico se compilaron datos científicos, en el cual se ha analizado información de revistas de divulgación científica y artículos, todos ellos citados en la bibliografía. Se han utilizado diferentes bases de datos como PubMed, Cielo, Google Académico, Sci-Hub y editoriales como Elsevier. También se han visitado páginas web de interés como la Biblioteca de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Semarnat. Material teórico. La Convención Marco sobre el Cambio Climático, en su artículo 1, define el cambio climático como un cambio de clima atribuido directa o indirectamente a la actividad humana que altera la composición de la atmósfera mundial y que se suma a la variabilidad natural del clima observado durante periodos de tiempo comparables. La atmósfera terrestre es una delgada capa de gases que rodea nuestro planeta. Esta capa es muy importante dado que en ella residen los gases que son fundamentales para el desarrollo de la mayor parte de la vida en el planeta. Nitrógeno en un 79%, oxígeno en un 20%. El 1% restante está formado por diversos gases, entre los que más abundantes son el argón en un 0.9% y el dióxido de carbono en aproximadamente 0.03%. Este último gas, presente en proporciones tan bajas, es de crucial importancia en el proceso de calentamiento de la atmósfera. El incremento de la emisión de dióxido de carbono provoca el calentamiento global que deriva en el cambio climático, mientras que la generación de otros contaminantes como los óxidos de nitrógeno, óxidos de azufre y partículas en suspensión es la principal responsable de que el aire esté contaminado. En 2002, nuestro país ocupó el 15º lugar como emisor de gases de efecto invernadero, al producir 1.49% de dióxido de carbono y, según estimaciones, alcanzará 1.52% para el año 2025. Una de las principales fuentes de dióxido de carbono es el sector eléctrico, el cual requiere de combustóleo y carbón para generar electricidad. La frontera norte, además de su importancia económica, es actualmente una de las zonas con mayor volumen de emisión de gases de efecto invernadero, los cuales provienen del transporte vehicular, generación de electricidad y actividades industriales como la manufactura, según lo indicado en el Inventario de Emisiones de los Estados de la Frontera Norte de México. Autores como Pardo, en 2007, el cambio climático, por encima de otras consideraciones, es un hecho social, puesto que tiene sus causas en gran medida en las actividades humanas y porque además son las sociedades globales y específicas su solución. No puede hacerse por la naturaleza, por el medio ambiente, sino por la sociedad. La población, aunque percibe ligeramente el riesgo de un desastre ambiental por cambio climático, no toma conciencia plena de su vulnerabilidad por falta de comunicación adecuada y confianza con las autoridades locales. Hemos visto que estos problemas radican en la calidad de vida de los seres humanos, así como en la propia salud, como las altas temperaturas terrestres que aceleran el inicio y prolongación de la estación del polen en la primavera, lo cual favorece la presentación de ataques de asmas y alergias. El aumento en la humedad relativa empeora la incomodidad e incrementa el riesgo para la salud al evitar la evaporación del sudor, impidiendo que el cuerpo se enfríe. Otros fenómenos meteorológicos extremos, como sequías, inundaciones, causan una escasez y deterioro de la calidad del agua para consumo humano por almacenamiento inadecuado y contaminación, lo cual hace que aumenten los brotes de enfermedades diarreicas. La contaminación atmosférica, que causan problemas en el sistema respiratorio, tales como asma, bronquitis, enfermedades cardiopulmonares. Pero, ¿cómo repercute en la piel del ser humano? Según Maybach y Honoré, en su artículo publicado en la editorial Elsevier titulado Dermatosis ambientales, la piel es el órgano más extenso del cuerpo, recubre y reproduce todas sus eminencias y depresiones. Tiene múltiples funciones en las que se destaca la inmunológica y la función de barrera, que impide la entrada de sustancias u organismos del exterior, muchos de ellos antígenos, y la pérdida desde el interior. Otras funciones no menos importantes son el filtro de la radiación ultravioleta, función reparadora de heridas y de úlceras, daño celular, funciones vasculares nutritivas y reguladoras de temperatura y la de extracción de residuos orgánicos, aparte de las funciones sensitivas o de comunicación.
Los lípidos extracelulares contribuyen a la función barrera y a la ruta seguida por todas las moléculas a través de la capa córnea. La disposición de lípidos extracelulares, su carácter hidrofóbico, composición y distribución de elementos clave como ceramidas, colesterol y ácidos grasos libres proporcionan una función barrera más importante. La pérdida transepidérmica de agua es la cantidad de agua que se evapora pasivamente de la piel hacia el ambiente externo debido al gradiente de presión de vapor de agua a ambos lados de la barrera cutánea y se usa para caracterizar la función barrera de la piel. La PTEA media en seres humanos es aproximadamente de 300 a 400 mililitros al día. Sin embargo, se puede ver afectada por factores medioambientales e intrínsecos. En condiciones de humedad elevada, la cantidad de pérdida de agua disminuirá debido al descenso en el gradiente de presión de vapor de agua. La exactitud de las medidas de pérdida transepidérmica de agua se puede ver influenciada por factores medioambientales, tales como la humedad, la temperatura, ventilación y los factores intrínsecos. Varios productos químicos utilizados en la industria y en la agricultura han provocado toxicidad sistémica por absorción a través de la piel. Algunos ejemplos bien conocidos son el mercurio, el tetraetilo de plomo, compuestos aromáticos y aminonitrogenados, y ciertos pesticidas organofosforados e hidroclorados. Debe señalarse que aunque muchas sustancias causan toxicidad sistémica por vía inhalatoria generalmente, también es posible la absorción percutánea que no debe dejar de tomarse en cuenta. Un aumento de la temperatura podría incrementar la prevalencia de algunas patologías cutáneas como piel sensible, cerosis por disminución de la humedad relativa y dermatitis atópica por alteración de la barrera cutánea. Diferentes estudios epidemiológicos han relacionado la radiación solar UV con las quemaduras solares y los cánceres de piel, principalmente no melanomas. La baja humedad ambiental en regiones donde el cambio climático produzca aumento de sequías combinadas con bajas temperaturas aumentará la pérdida transepidérmica de agua y disminuirá los niveles de lípidos y de factor hidratante natural, presentándose la cerosis cutánea. Fisiopatológicamente consiste en la modificación estructural del estrato córneo, su contenido en agua y un defecto en la diferenciación de los queratinocitos. La reducción en la concentración del factor humidificante de los iones lactato, potasio, sodio y cloro en el estrato córneo se asocia con una menor humedad de la piel y con una reducción de la flexibilidad de la misma. Las grietas que pueden formarse por la deshidratación comprometen la capacidad de la piel para mantener fuera del organismo sustancias irritantes y microorganismos potencialmente nocivos. La baja humedad también produce un aumento de la permeabilidad cutánea, engrosamiento de la epidermis como mecanismo de defensa y un mayor aumento de mediadores de la inflamación, aumento de mastocitos e histaminas y por tanto aumento de rascado. La secreción sebácea es mayor en los meses más cálidos y en los pacientes más jóvenes. Además, hay varios estudios publicados en los que se observa que entre un 30 y un 50% de los mismos empeoran en el verano debido al incremento del sudor. Por tanto, existe la posibilidad de que se asista a una incidencia en prevalencia de acné. Metodología de la investigación. Esta se llevó a cabo mediante el método cuantitativo. Para ejecutar el método se utilizó la herramienta de Google Forms, mediante la elaboración de una encuesta cuantitativa, misma que demostrará y determinará el nivel de conocimiento que tiene una muestra de población de jóvenes adultos sobre los efectos negativos del cambio climático en la salud cutánea. Dentro de la investigación fueron partícipes 40 personas de la población de Tijuana, Baja California, en donde se tomó a una muestra de 18 a 30 años. Por medio del método se arrojaron los siguientes resultados. El 27.5% de los jóvenes adultos definen el cambio climático como una variación del cambio de temperatura por fenómenos meteorológicos, el 25% como algo malo que poco a poco destruye al planeta y 20% como un problema que deriva del cambio climático, del calentamiento global. Siendo esto una definición relevante para autores como Miller en 2007, donde sostiene que el cambio climático global se refiere a las modificaciones en cualquier aspecto del clima del planeta, tales como la temperatura, precipitación e intensidad y las rutas de las tormentas. El 50% menciona escuchar información del tema en medios como televisión e internet.
El 32.5% relaciona el calentamiento global, la contaminación ambiental y el cambio climático de la siguiente manera. La contaminación ambiental como efecto del calentamiento global son causas del cambio climático, otro 30% como consecuencia de la acción humana en el desgaste de los recursos naturales, siendo ambos una relación muy acertada en base a los autores mencionados en el material teórico como Caballero, Lozano y Ortega en la revista digital universitaria. El 90% menciona que la sociedad no le da la importancia necesaria a este tema. El 95% de la población menciona notar cambios en la ciudad donde viven, siendo estos cambios como el incremento de calor, más contaminación, alteración en los tiempos de las estaciones, variación de temperatura. El 37.5% cree que este problema afecta a la salud del ser humano, desencadenando problemas respiratorios, alergias, deshidratación, afectando el sistema de defensa. El 100% de la muestra consideran que la piel puede verse afectada por el cambio climático, desencadenando cáncer de piel, deshidratación, manchas, quemaduras, reacciones ante cambios meteorológicos. En una escala del 1 al 5, el 60% de la población considera muy grave este problema sobre la piel. Más del 50% de la población consideran como medida adecuada ante esta problemática el uso de bloqueador solar e hidratación cutánea. Sin embargo, menos de la mitad de la población pone en práctica dicha medida preventiva. Los datos adjuntados y compilados dentro de la información demuestran que el cambio climático y sus causantes, como la contaminación ambiental y el calentamiento global, es un factor de suma importancia que puede tener efectos negativos en la piel, desencadenando lesiones y condiciones cutáneas. Uno de los problemas que entran en esta percepción que se obtuvo por el método cuantitativo es que es poco el conocimiento acerca de los efectos negativos sobre nuestro más grande órgano y principal protector, la piel. Se mencionaron algunas de las condiciones cutáneas que pueden verse afectadas. Sin embargo, es escaso el conocimiento acerca del mecanismo de acción sobre el cambio climático en la piel y de qué manera puede agravarse al ritmo al que va. Pero la pregunta es, ¿qué debo hacer o qué medidas de prevención debo tomar? Es de suma importancia que como profesionales y asesores de la salud, como colegas cosmetólogas, médicos, dermatólogos, logremos concientizar a nuestros pacientes acerca de la salud preventiva ante estos problemas que logran tener un impacto en la salud del ser humano. Si bien gran parte de estos problemas han sido inducidos por la actividad humana, dejando en claro que como cultura no tenemos un sistema de prevención ante los recursos naturales, mucho menos a la salud. Pocos son las personas que conocen o tienen el conocimiento acerca de nuestro más grande órgano y principal protector ante cualquier patógeno, la piel, y que dicho órgano está en constante lucha ante factores contaminantes. Es por ello que como profesionales de salud debemos inducir a nuestros pacientes el correcto cuidado de piel. Con ello, logrando las medidas de prevención adecuadas. 1. Hidratación cutánea. Agentes tópicamente emolientes que logran aumentar la hidratación en el estrato córneo, creando una película que limita la evaporación de agua. O agentes sumamente humectantes que logran aumentar la capacidad del estrato córneo para captar agua mediante otros mecanismos. Fotoprotección. Se recomienda emplear hoy en día un factor de protección mayor a 30. Y replicaciones constantes cada 3 o 4 horas. Y claro, para atender tus necesidades, una consulta cosmetológica y en caso de ser necesario, una consulta dermatológica. Como sociedad, deberíamos de promover la cultura de la prevención ante todos los aspectos de la vida. Así evitaríamos grandes problemas, tanto económicos, sociales y en la propia salud del ser humano. Sin más que añadir, agradezco su atención y su valioso tiempo.